Profesora, yo soy Patria, buenas noches. Patrullero viejo Javier Galeano Arroyave, de la seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca, cuadrante vial 18. Este cuadrante corresponde de Mosquera, Funza, Cotachía. Vengo ya a darle respuestas sobre el cuestionario que nos puso. Entonces quiero, por la primera pregunta, ¿qué es estadística? La estadística es la ciencia que facilita la toma de decisiones mediante la presentación de datos observados en tablas y gráficos estadísticos. Eh, Tipos de estadística. Se dice que existen cuatro tipos de estadística. Estadística descriptiva. Se puede definir como un método para describir numéricamente los conjuntos numéricos por tratarse de método de descripción numérica. Estadística inferencial, analítica o deductiva. Estudia la probabilidad del éxito de las diferentes soluciones y posibles problemas de diferentes de ciencias que aplica durante el proceso. Esta lleva muchos mediante la creación modelos, de modelo temático y infiere un comportamiento de población. Estadística aplicada. Luego de investigar y estudiar y analizar los métodos anteriores, se utiliza la estadística aplicada para proporcionar específicos y generar las posibles investigaciones. Estadística matemática. Además de los procesos estadísticos y educativos inferenciales, la estadística matemática utiliza muchos análisis más profundos. ¿Qué es una población? La población en estadística es la recolección de conjuntos, elementos, artículos y sujetos que se recolectan en características comunes con el fin de estudiar y hacer parte. ¿Para qué? Para sacar conclusiones específicas para determinar así los resultados. ¿Qué es una muestra? La muestra en estadística es el conjunto de datos que pertenecen o determinan la población los, de los estadísticamente debe estar constituida por una cierta cantidad de observaciones que representan los datos en una formación adecuada. ¿Qué es variable? ¿Qué es variable? Una variable en estadística puede fluir en todos los procedimientos que se van recolectando o investigando para así poder informar las cosas que van recolectando en la estadística. ¿Qué son medidas o tendencia central? Las medidas o tendencias centrales son medidas estadísticas que pretenden resumir un solo valor a un conjunto de valores. Eh, Mediana. Existe, entonces en estas medidas existen unas medidas que es mediana. Esta medida o tendencia conocida se utiliza mediante una medida aritmética y un promedio que se presenta mediante una letra. Esa letra puede ser la Y. Moda. Mm, la moda, esto trata de, mediante unos elementos que se van recolectando para así dar un partícipe a estos elementos. Medidas de dispersión, medidas de dispersión, bueno, medidas de dispersión. Eh, Estas medidas varían bastante porque se recolectan
y van a un conjunto que van incrementando y se pueden dispersar por varias recolecciones que van en este medio. Eh, rango de variación. Rango de variación. Se define como la diferencia entre el mayor valor de una variable y el menor valor de la variable, la mejor medida de dispersión y generalizada en, en una variación o en su raíz cuadrada. Bueno, variancia, varianza. Es otro método utilizado para medir una dispersión entre los valores de una variable respecto a la medida que corresponde mediante una medida aritmética. ¿Qué desviación estándar? La desviación estándar mide el grado de excepción de los datos que corresponden a la medida. Coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Esta permite la razón existente entre la desviación estándar y la medida. Se nota el coeficiente de variación permite decir con mayor claridad sobre la dispersión de los datos. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia que debe estar constituida? La tabla de distribución o frecuencia es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos que se recoleccionan mediante todos estos temas que hemos venido tratando. Sigue cuadros estadísticos y partes esenciales. Los cuadros estadísticos se elaboran para comunicar visiblemente, son explicativos y facilitan la interpretación de datos. Partes esenciales de los cuadros estadísticos. El título. ¿Qué quiere decir título? Corto y claro, debe responder a que los datos como la orden y la información. Columna matriz, columna principal del cuadro. Los encabezados, la clasificación de los datos. Contenido del cuadro, datos y porcentajes de lo que se va recolectando mediante esta estadística. ¿Qué es recolección de datos? La recolección de datos es el uso de varias técnicas que se implementan, utilizados y desarrollados en la información que vamos recolectando mediante una investigación. ¿Cuáles son las fuentes de información? Las fuentes de información son tipos que contienen varias informaciones que se van recolectando. Entonces, personales. Ofrecen la información sobre las personas y grupos que se relacionan. Institucional. La institucional provee la información sobre una institución y una organización. Documentales. Proporcionan la información. Proporciona la información. Estas se clasifican en fuente primaria, fuente secundaria y fuente terciaria. ¿Qué es la observación? La observación cuenta con mecanismos de evitar errores mediante una investigación. ¿Qué es la documentación? La documentación es la ciencia que cuenta con mecanismos para que puede ser también un comentario en una indicación o la observación también en varios temas. ¿Qué es una entrevista y en qué consiste? ¿Y cuáles son las recomendaciones para realizar una entrevista? Es un intercambio de ideas, opciones mediante una conversación donde se utilizan varias preguntas o respuestas. Se recomienda, primero, elegir un tema. En lo segundo, fijarse un objeto fijo. ¿Qué quiero saber? ¿Qué información tengo? ¿Qué quiero conocer? En lo tercero, es preparar previamente el cuestionario que le voy a hacer a la persona en la entrevista. Cuarto, registrar la entrevista
tomando nota. Esto debe saberse cuando uno va a realizar esto para cuando la persona quiera preguntarle a uno y si uno sí se dio cuenta o si notó lo que la persona le está diciendo a uno. Quinto, elaborar un informe. Profe, muchas gracias.